Ajá. Buenas tardes a todos, bienvenido Eduardo, placer tenerte aquí. Y Muchas bueno, pues gracias. en este nuevo episodio de Música Confinada de Scherzo, de esta serie de charlas que estamos llevando a cabo en esta época de confinamiento por la pandemia, pues tenemos hoy el placer de recibir a Eduardo Fernández, que es uno de nuestros mejores pianistas de la generación, de la joven generación que tenemos en España y que tenemos, yo creo que tenemos mucha fortuna de tener un panorama de pianistas de tu generación muy, muy potente, muy importante. Y bueno, pues Eduardo es uno de los representantes más distinguidos de esa generación. Y bueno, pues como siempre vamos a empezar pues por preguntas que como aquel que dice, en un caso como este, pues están en el guión, ¿no? Es decir, la primera que está en el guión es cómo estás llevando el invento este de la pandemia. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Scherzo y a vosotros por invitarme y gracias por los calificativos, pero distinguido, yo considero que cada uno llevamos nuestro camino particular. No hay distinguidos ni menos distinguidos, simplemente son caminos diferentes y el asunto es encontrarse feliz y a gusto en el que cada uno lleva. Bueno, estoy pasándolo, la verdad es que es una situación bastante curiosa porque recibo solamente preguntas de qué estás haciendo ahora que tienes tanto tiempo libre, que estarás estudiándote un montón de horas nuevas, qué películas has visto, cuántos libros has leído y la verdad es que tengo menos tiempo que nunca porque tengo un hijo de 4 años. Quienes tengan un hijo en esa edad Era, sabrán a lo que me refiero, tenerlo guardado. Y además, nada, pues muy contentos de estar con él. Y bueno, hemos descubierto que teníamos mucho tiempo sin aprovechar con él. Y muy feliz de eso, sobre todo. Además, claro. está aprendiendo a tocar el piano a marchas Ya, el otro día forzadas. colgaste un vídeo en Facebook con tu Sí, mujer y tu chaval que era muy divertido, era muy simpático. Era muy sí, simpático. le ha dado por escribir música y nada, está súper avanzado en todo. Ahora está haciendo raíces cuadradas, ecuaciones Toma ya, sencillas, es una potencia. Así toma que ya. eso lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, claro que sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y por otra parte, yo pienso que decir que, a ver, aparte la historia de las cancelaciones o los retrasos en los conciertos, que ahora hablaremos de eso, realmente, el otro día lo decía este enorme pintor que es Antonio López, que realmente para la gente que está habituada a trabajar mucho pues en su casa, en su estudio, porque a dedicar mucho tiempo, es decir, que no es el típico señor que se ha de desplazar a una oficina o tal, pues realmente en cierto sentido esto no le cambia mucho los esquemas, porque al final pues se tiene que sentar a estudiar las horas que se tenía que sentar a estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es más, yo supongo, pues eso, al salir de conciertos o de historias, que lo que es el día a día del estudio, pues el día a día del estudio es Sí, el día a día del estudio, ¿no? sí, quitando los viajes que puedas Claro, tener, en la preparación, sobre todo de las diferentes cosas que conlleva un concierto, en cuanto a pues, más de tipo logístico, eh, el resto del tiempo realmente nosotros vivimos confinados. O sea, un artista que se precie está estudiando la mayor parte del tiempo que pueda. tiempo, claro, claro, Y claro. el problema de cuando no estás en casa es encontrar un lugar donde poder estudiar, Para estudiar, con lo cual es un lugar donde poder confinarte. claro. O sea, estamos en busca de la Bus- confinación, el del busca del confinamiento. confinamiento. Y eso es un poco Entonces, como el mundo al revés, ¿no? Esto lo sí, dices sí, ahora y te... claro, eso no lo puedo decir, lo digo ahora que no me oye nadie, realmente es una, o sea, quitando todo lo que está ocurriendo, que es horrible, es un tiempo que a un artista, y quitando todos los componentes negativos, a un artista le viene bien. O sea, Ya, porque
realmente lo necesitamos tarde o temprano. Necesitamos un tiempo de Sí, esta especie de settle tranquilidad. down Sí, que dicen los exacto. ingleses, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, la siguiente pregunta que también está en el guión relacionada con esto es, bueno, que primero, ¿qué ha pasado con lógicamente, con las actividades que tú tenías previstas, que tú tenías ahora un programa, bueno, primero la Semana de Música Religiosa de Cuenca, luego estabas en la Fundación Mars, luego, en fin, había toda una serie de cosas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué tanto de eso se ha cancelado? ¿Qué tanto se ha pospuesto? ¿Tienes alguna idea o ahora mismo estás como mucha gente en veremos, ¿no? Sí, el problema es sobre todo que el veremos está demorándose demasiado. Porque sí que es verdad que desde un principio hubo muy buenas intenciones en todos los estamentos, pero luego no terminan de cristalizar todas las que se hablan. Entonces las intenciones son muy buenas, pero lo cierto es que yo tenía una cantidad de conciertos bastante Bastante. importante, sobre todo en festivales principales, pues como es la Semana de Música Religiosa de Cuenca, tenía en el CNDM, estaba en Santander, En Granada también. en Úbeda, Eso es, oye. en la Fundación Juan March, tenía varios emperadores en julio aquí por Madrid. Bueno, pues de todo eso realmente la Fundación Juan March es la que sí tiene cerrado con contrato y todo completamente atado ya el mismo concierto justo un año después. O sea que eso sí está. Ellos sí que fueron los primeros que se pusieron del lado de los intérpretes Los y intérpretes. casualmente cuando son los únicos que no tienen digamos, el presupuesto público cerrado. Que es, Ya. que es lo que ocurre con otra serie de festivales o de entidades. Sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de la Semana de Música Religiosa, están haciendo todo lo posible por volverlo a hacer, pero Eso he leído, sí. eh, sí, pero al día siguiente les retiraron gran parte del Sí, presupuesto. sí, ¿cómo? Va a la Entonces, mitad, claro, una cosa así, ¿no? entonces no puede ser que estemos, que se salga de cara al público a decir que se va a apoyar a los artistas, que se va que abogamos por la reprogramación y volver a ubicar el concierto un tiempo después y luego después se retire el presupuesto. Entonces Totalmente. Claro. se hace inviable ese aplazamiento. Ya, ya, ya. Así Claro. que eso es lo que me imagino que está ocurriendo en muchos puntos En también. otros sitios. Pero es curioso porque realmente desde el punto de vista de lo que es ah, la logística del acto, por así decirlo, uno entiende intuitivamente que los solistas, en este caso los pianistas o otro tipo de solistas, vamos, los pianistas en este caso, lo deberíais tener a priori mejor. Porque claro, luego está el público y tal, pero ubicar a un solista en un escenario pues no tiene mayor complicación desde el punto de vista de la seguridad. Otra historia Sí. es meter una gran orquesta sinfónica, pero meter a un señor solo a tocar el piano no, a priori no se antoja excesivamente complicado, ¿no? Entonces, Salvo que el pianista sea problemático. Sí, bueno, claro, si el pianista Eh, empieza a pedir como Pogorelis, que quiero la luz no sé cómo y quiero la esta no sé qué, pues entonces ya sí, no sí. estamos para estas cosas, claro. Pero vamos, en principio, en condiciones normales, los pianistas deberíais ser casi de los primeros en retornar a la Ujú. actividad normal, ¿no? Uno piensa intuitivamente que es así, ¿no? Sí, porque además por todas las cuestiones, porque incluso por cuestiones de repertorio, lo más sencillo, al final, un tipo de programa para cualquier otro instrumento solo, pues es mucho más escaso. Cualquier otro instrumento, al final, va a terminar necesitando otros Acompañamiento, más número de gente de gente. en el escenario. Nosotros nos podemos valer solos, pero bueno, Claro, ya digo, lo cierto es que que ahora mismo tampoco estás. no veo demasiada diferencia. Se sigue programando la siguiente temporada igual, con precaución, con cautela de que nadie sabe lo que pasará,
pero bueno, el asunto es ver qué ha pasado durante todo este tiempo, cómo se puede solucionar todo lo que no ha habido y cómo es la vuelta a la normalidad, pero la Normal. normalidad de verdad. Sí, sí, como Eso es. decía mi admirado tocayo Rafael Nadal, que yo para mí siempre es un muchacho que tiene una, en fin, una claridad de ideas verdaderamente envidiable. Dice, yo lo que quiero no es la nueva normalidad, yo quiero la normalidad de antes, ¿no? Entonces, pues Claro, bueno, vamos a ver. claro. Eh, ok, entonces, bueno, pues por dejar un poco el tema pandémico con todas sus connotaciones, porque efectivamente tienes toda la razón, claro, las buenas voluntades están muy bien, pero claro, para decir que uno que va a poner en marcha una cosa y a continuación anunciar que le han reducido el presupuesto a la mitad o a menos de la mitad, pues entonces lo que vas a poner en marcha ya no va a ser lo que ibas a poner en marcha, obviamente, Claro, es no otra se cosa. puede. Es otra cosa. Mm, entonces, por pasar a otro tema, Eduardo, porque que también está, en fin, muy de actualidad en relación contigo, que es tu último, tú eres un hombre que favorece un tipo particular de grabaciones. El otro día cuando hablábamos tú y yo, antes de esta charla, lo comentábamos, ¿no? Que me recordó muy gratamente bueno, pues a otro maestro muy importante al que yo tuve la ocasión de entrevistar el año pasado, que es Semyon Biskov, y con el cual comentaba que su filosofía de las grabaciones pues era completamente atípica en nuestros días, ¿no? Porque en nuestros días lo que se lleva es yo primero grabo y luego promociono haciendo una gira por ahí. Y él era de los que se pasaba un año entero machacando las obras por todo ahí, por todo el mundo. Lo había hecho, bueno, ahora no sé qué habrá pasado después de todo esto, pero él teóricamente, después de estar casi un año largo con el Mi Patria de Smetana, pues entonces lo había tocado o lo iba a tocar en 50.000 sitios y luego ya lo iba a grabar. Y claro, eso él reconocía efectivamente que era en este mundo de los recortes de gastos y del marketing y de tal, pues que realmente era muy difícil convencer muchas veces a las discográficas de que... Pero tú vas en la misma línea, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que no era mi intención. Simplemente es que estoy convencido de que hay que grabar cuando, o sea, la grabación para mí es el final. Eso es Es, lo que suena muy está al lógico. final y es lo que luego queda para, para años después. Si lo concibes como un instrumento de venta y de promoción, entonces tiene que estar al principio. Pero para mí esa promoción es a corto plazo realmente, porque te vale Para ese discurso, claro. para esa misma temporada, para conseguir X conciertos, si te va mejor o te va peor, puedes venderlo en los mismos conciertos, lo cual sí es útil, eh, pero dentro de 10 años o dentro de 30 años, ¿qué es lo que quedará? La tarjeta de visita que tenías antes de los conciertos que hiciste 30 años atrás. Sin embargo, de la otra forma, es menos rentable a corto plazo, pero, pero al final queda una trayectoria que hayas podido hacer con diferentes caminos que puedes ir manejando. Y eso es lo que queda. Eso es lo que yo veo de los grandes pianistas que admiro. Siempre tienen, hombre, todos los grandes tienen grabaciones de concierto en directo en Sí. Carnegie Hall en 1972. Pues es un concierto, pero también están Bach, el clave bien temperado, volumen 1, Sí. o Chopin Estudios Polini. O sea, es un concepto totalmente diferente. Eso Y, es. y eso Un lo he hecho en poquito, falta. un poquito el concepto de algo madurado versus algo que tiene otro propósito, digamos. Sí, Lo hombre, consigo no entender. quiere decir que una grabación con un concepto de menú, de menú de buen chef, no no sea algo madurado. Puede estar madurado, pero no es la misma forma de llegar al fin, al fondo de la De partitura, la de la cuestión. cuestión. Ya, ya, ya. Porque de la otra forma tienes un conocimiento mucho más amplio. Yo es que realmente si hiciera un disco de esas características, donde mezclase no sé, de igual
sin cuidar lo que es. Pero donde mezclase una balada de Chopin, unas piezas de Brahms y una sonata de Beethoven, pues terminaría estudiándome 15 sonatas más, Todas las baladas. todas las baladas y estaría tocando eso precisamente para poder llegar a tocar esa obra lo más óptimamente posible, para comprender todo lo que había alrededor. Alrededor. Y bueno, y en dentro de esa trayectoria, que es lo que tú pues de alguna manera te has fijado y has mantenido hasta ahora, y estoy seguro de que vas a seguir manteniendo después de, en fin, cuando todo esto efectivamente volvamos a la normalidad que queríamos antes, eh, cómo surgió, no sé qué fue antes, el huevo o la gallina, pero cómo surgió el fichaje este último por Bis y cómo surgió, porque hay una historia muy divertida detrás, el disco de la obra de Zimmerman. Eh, bueno, pues es una historia larga, pero Adelante. resumiendo, a ver, Tenemos todavía un montón de tiempo. pero querrás saber más cosas. Sí, sí, Eh, sí. bueno, en resumen, lo más importante es que el Teatro Real em, mm, programó el estreno de Die Soldaten en 2018, que es una obra que nunca antes se había tocado en Madrid, que cuando la compuso Zimmerman era, para el que no esté, Considerada. para el que no tenga nada de idea de Zimmerman, era una obra totalmente intocable en cuanto a dificultad técnica como a complejidad como a complejidad de elementos de utilización en escena y de todo. Eh, y el Teatro Real me pide que colabore tocando unas piezas en la presentación, en los enfoques, que ya había colaborado con ellos en varias ediciones de enfoques. Uh-huh. Y yo tocaba lo que quería en cada una de las ediciones. De hecho, la primera edición que hubo fue, yo recibí una llamada de Pérez de Arteaga, eh, justo cuando acababa de ganar el premio Ojo Crítico, y me dijo, oye, pues mañana doy una charla, y era en los enfoques del Teatro Real, sobre el holandés errante de Wagner. ¿Tú querrías tocar las hilanderas de Mendelssohn? Yo no las había tocado en mi vida. Me puse con la partitura, la toqué, me pasé toda la mañana leyendo las hilanderas de Mendelssohn, como si no hubiera otra Como si cosa. no hubiera mañana. Vamos, y llegué al Teatro Real, la toqué. Y todo esto era porque porque quería confundir al público diciendo que el coro de las hilanderas del holandés errante, el Wagner se lo había copiado a Mendelssohn. Entonces yo toqué las hilanderas, después cantó el coro de las hilanderas de Wagner, y entonces cuando ya estaba todo el mundo totalmente convencido de que Wagner lo había copiado, dijo, bueno, pues casualmente las hilanderas le escribió Mendelssohn un año después que el coro de las hilanderas de Wagner. Así que, salvo que viajase en el tiempo, no se lo pudo copiar. Y estaba todo el mundo convencido, aunque no sonaba para nada igual, pero todo el mundo estaba convencido de aquel engaño, que era como los que le gustaba hacer. Y entonces me dijo, ahora puedes volver a tocar, ya que te lo has aprendido, ya que te lo has estudiado todo el día, podrías volver a tocar otra vez las hilanderas de Mendelssohn, así que toqué otra vez las hilanderas de Mendelssohn. Y a raíz de eso empecé a colaborar en diversos enfoques. Porque fue muy, muy divertido, yo me lo pasé genial. Y entonces, cuando iba a ser el estreno de Die Soldaten, claro, yo no sabía que podía tocar sobre Die Soldaten, porque buscaba algo que fuera muy bélico, no sé, se me ocurría algo que fuera relativo a la guerra, no sé,
Era Me muy... ibas a tocar Estaba, la victoria de Wellington. yo solo, Tú con solo. arreglo. En plan hombre orquesta o transcripción para Sí, piano, sí, sí, alguna sí. cosa de esa. Pues entonces me puse a investigar sobre la obra de Zimmerman y me pareció como un arqueólogo que está rascando con el cepillito para no hacerle daño y encontrando una serie de joyas tremendas. Y me quedé totalmente impresionado y hallaba tantas cosas increíbles que no sabía ni siquiera qué poder seleccionar para esa actuación que tenía. Y en ese proceso encontré toda la obra de Zimmerman. En SOT, la editorial, me ayudó bastante para poder hacerme con todas las partituras en un tiempo récord. Y después toqué y al poco tiempo fue el estreno de Die Soldaten. Entonces, al salir del estreno, sentía haber presenciado el final de toda una escala de tiempo que había vivido yo durante esa temporada de atrás, descubriendo todas las obras de piano. Y de repente vi que todo eso había sido encaminado hacia el horror de Die Soldaten. Y me pareció tan tremenda la historia que no podía cerrar la tapa y no contársela a nadie. Entonces, bueno, pues me terminé embarcando en esta aventura y terminé grabando mi primer disco para BIS, pues con la integral de Zimmerman. Es una cosa totalmente Y entonces, pero tú, volvemos a lo anticomercial. anticomercial total. Pero Sí, sí. tú le planteaste esto a los de BIS A como BIS. proyecto. Sí, Sí. sí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la idea partió por Se completo lo de ti planteé yo. y Se ellos lo planteé yo. en fin, que son muy echados para adelante, Que son lanzados. dejaron de lado lo anticomercial y dijeron para adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y Qué además bueno. lo han apoyado muchísimo y bueno, y aunque saben que no es comercial, eh, pero hay cosas que o sea, defienden que hay cosas que tienen que estar. Sí, No se puede estar siempre buscando lo comercial. Volvemos a la primera anécdota, claro, totalmente. la primera cuestión que hablábamos, que si vas buscando lo comercial, realmente no, vamos, al menos mi punto de vista, si vas buscando lo comercial no vas a crecer o creces a un ritmo mucho más lento. Tienes que estar convencido de cuál es tu camino, sea o no monetario, porque realmente el mundo del disco tampoco es el mayor monetario No, del... yo creo que, vamos, yo creo que decir, que quienes llevamos ya algunos años metidos en este invento sabemos que realmente el mundo del disco es económicamente rentable para alguien que venga los discos que vendía Karajan. Entonces, pues sí, pues este seguro que se forró con los discos, claro. Pero claro, es Karajan y luego están todos los demás. Entonces es evidente que para la mayor parte de los intérpretes, pues no es así, ¿no? La mayor parte de los intérpretes efectivamente buscan otra cosa y yo creo que tienes toda la razón. Que decir, la sensación de tener, yo cuando todavía estaba escuchando el disco, la sensación de tener un producto verdaderamente redondo, maduro y de un enorme interés, porque yo el primero que yo que no conocía la obra para piano de Zimmerman era yo. Y mira que yo me he embarcado en cosas raras, porque cuando se empezaron a editar las obras para piano de Nielsen, imagínate, que me acuerdo que la primera vez que se editó hace ya muchos años la partitura, y la grabó una pianista, me parece que recordar que británica o canadiense, no recuerdo. Pero yo la escuché y me compré la partitura y tal. Es decir, que sido de los que me he metido en cosas, algunas cosas muy raras, vamos, muy raras, muy infrecuentes, por así decirlo. Sí, sí. Pero esta no la conocía en absoluto. Y a mí me ha resultado verdaderamente un recorrido fascinante. Y seguro que a quien lo oiga le va a resultar igual de interesante. Sí, es Y como un pequeño laboratorio sí, de sí, que además pequeños fragmentos, de pequeños experimentos, hasta... Además, lo que a mí más curioso me resulta es que cada vez los experimentos son más
más minúsculos, hasta Más llegar minúsculo, sí, sí. al final en las configuraciones son realmente las configuraciones químicas de los átomos en una molécula. O sea, Sí, 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 sí. y eso lo refleja en música, en Sí, los sí. sonidos del piano, en las fórmulas químicas de cada uno de esos átomos. Y sin embargo, luego llega a lo más pequeño de todo, que es son esas últimas obras, y se va hacia lo más grande, que es ya deja el piano porque ya ha ido a tan pequeño que ha llegado al fondo del La, qui- piano. la quinta Y esencia del minimalismo, ¿no? sí, y de ahí pasa ya a las grandes obras, a Die Soldaten, al Requiem por un joven poeta, y a todas las obras vamos, enormísimas, que ahora mismo sería imposible hacer nada de ninguna de esas obras. Claro, claro. Es Sí, sí. bastante peculiar. En una circunstancia como la actual, pues no te quiero ni contar, se la echarían para atrás el 95% de los teatros o más. O Sí, más. sí, le dirán para el 2030 ya veremos. Sí, para el 2030, para el 2030 hablamos y luego ya veremos. Sí, sí. Y escucha una cosa, Eduardo, que bueno, esto ya sale en los próximos días, ¿no? Te entendí, el 5 de junio, una cosa así, ¿no? El Sale. 5 de junio Ya. estará disponible. Ya no se puede decir nada seguro con las fechas hoy en día, porque ya no se puede hablar de nada tal día Bueno, estará, porque pero cualquiera sabe, pero esto se este me supone que contabas, sí. este me contabas también que tenía también una historia interesante detrás porque estaba previsto para el tal y se ha adelantado. Sí, sí, se ha ido adelantando cada vez más. Claro, o sea Estaba que este ha previsto para sido el el. 2021, luego finales del 2020 y de repente que Ahora va a salir casi en mitad del ya lío este. en mitad de la pandemia se ha adelantado. O sea, Que esto también también es el mundo al revés, porque o sea, realmente es una cosa. O sea, si uno sí. esperaría algo en una circunstancia como esta es que se retrasara, pero que se adelante X meses es un hecho un poco Sí. insólito, la verdad. Entonces, Pero por bueno, eso, cuando recibí el disco aquí en casa, las muestras que me enviaron, pues fue una alegría inmensa, porque claro, parecía que no se podía hacer nada. Si no podemos salir de casa, ¿cómo voy a recibir un disco desde Suecia? Es imposible. Entonces, no sé, era algo inexplicable, una alegría inexplicable. no, pues ahí Y, está. y bueno, sale el día 5 de junio, estará disponible en todas las plataformas de streaming y todas las plataformas de físico y todo Fenomenal. donde no estés porque no, no ha llegado. Es porque no ha llegado. Y escucha una cosa, Eduardo, un poco conectado con esto, es decir, porque claro, hablábamos antes de la pandemia y del el impacto que para alguien que graba como grabas tú, pues tiene toda esta historia, porque, que es lógicamente bastante, porque tú construyes tu proyecto de grabación a lo largo de un proceso muy trabajado, muy largo, que incluye conciertos, que incluye cosas, y de repente, de momento te ves abocado probablemente a conciertos sin público, a conciertos igual retransmitidos por streaming, que es lo que parece que de repente nos va a invadir por lo menos durante un pequeño periodo de tiempo. Eh, eh, y tú tienes más proyectos de grabaciones de tal, entonces, entre otros, eh, tu querido Scriabin, que te está guardando también a la vuelta de la esquina también con este mismo sello. Entonces, Sí. ¿cómo lo vislumbras tú el panorama este del streaming, las grabaciones futuras? ¿Qué hay en tu cabeza sobre eso? Bueno, como te decía antes, es que es complicado hablar, o sea, no se puede hablar de nada ya a ciencia cierta porque eh, todo es incierto realmente. Entonces, pero bueno, sí es cierto que a lo largo del año que viene por ejemplo, voy a grabar los estudios de Scriabin el próximo año. Eh, Tengo un concierto donde haré todos los estudios y a lo largo de la temporada tengo varios conciertos donde los voy teniendo diversos estudios por separado. O sea, voy a ir tocando todos si las circunstancias lo permiten, claro. Eh, y después los grabaré, claro. Como hemos hablado antes, hay que La llegar al pauta fin. habitual, Si no, los estaría grabando ahora. claro. Y no es, porque ya, según creo, ya se puede estar grabando, vamos, hay estudios de grabación funcionando
Y bueno, planeo después grabar las sonatas, a ver qué nos depara el El 2022, destino. que es el año Scriabin. A mí me gustaría, lo que pasa es que sé que es inviable para cualquier programador, pero a mí me gustaría poder abordar personalmente una integral Scriabin, con con todos Todos los los detalles, detalles. así, en una sesión, eh, no, en una sesión no. En una en sesión, dos. en una sesión sería el Mysterium y desaparecería la raza humana. Entonces, en una sesión no puede ser. Estamos hablando de a lo mejor de 10 horas o así de música. Pero bueno, en unas cuantas sesiones bien enfocado todo, creo que puede ser una historia muy ilustrativa. Además, para entonces ya habría terminado mi tesis, obviamente, y creo que podría servir en- de forma dual las dos cosas. Tu Con lo tesis cual que podría para contar, tu tesis podría que contar para el una que no historia esté que para el que no esté al loro de la cuestión versa justamente sobre Scriabin y en fin y sus sobre la evolución, la influencia de la filosofía, de filosofía. las diversas corrientes filosóficas en la evolución de la escritura de Scriabin. Ya. Cómo va influyendo todas sus lecturas sobre todas las notas que escribe. De forma que todas las últimas sonatas con precisión quirúrgica se pueden ubicar diversas doctrinas filosóficas en cada uno de los Ya. pasajes. O sea, no queda ni una nota sin explicar. Si quieres llegar a un análisis completo, y está todo perfectamente preconcebido Concebido. por Scriabin como si fuera su, su Biblia, su testamento que tiene que decir a los demás. Ahí, bueno, hay que confiar que para el 2022 la cosa esté ya un poquito más normalizada, que el virus lo hayamos, en fin, más o menos Sí, controlado con algún tipo de remedio, con la vacuna. En fin, yo tengo confianza de que para entonces, igual que no tengo confianza de que vaya a estar a la vuelta de la esquina el tema, pero sí tengo confianza de que para entonces pues hayamos dado los pasos necesarios como para que pues pueda llevar a cabo ese proyecto que desde luego se antoja interesantísimo, porque la conjunción sí. además de que estés justamente haciendo la tesis sobre este tema con una evolución que casa con esa tesis como un poco como perfectamente como dos medias naranjas, ¿no? Que de repente casan perfectamente, pues la realidad es que suena muy interesante, suena Sí. muy interesante. Sí, además es que Mm, casa todo porque justo toda su evolución va hacia doctrinas de pares, claro, donde siempre convive un par, un extremo con el otro extremo. O sea, con el otro extremo. desde siempre lo bueno, lo malo, o en Nietzsche lo apolíneo con lo dionisíaco, el día con la noche, el caos con el orden, y todo eso convive para poder crear un estado de escucha. Es un lenguaje realmente para difundir su mensaje, Su idea y su mensaje, claro. que Pero estaba bueno, obligado a decir. de momento, de momento nos aguardan los estudios Sí. y mira, Mira, pregunta por aquí que Antonio, apunto. claro, es que lo iba a recoger porque efectivamente estábamos ayer tú y yo además hablando de este tema, que el De tema ello. del tema la recepción por parte del público de Scriabin y por consiguiente la recepción de muchos programadores que a la luz de que no calan el público, pues ellos se ponen en guardia también. Comenta un poquito de eso. Pues lo curioso es que los programadores en general son bastante reacios a programar Scrabble, porque siempre
lo primero que yo me encuentro es, uy, es que Scriabin para la gente es muy duro, es muy complicado. Y mi experiencia dice que es todo lo contrario. A la gente le entusiasma si se pone primero con las dosis necesarias en cada lugar, en el punto adecuado y se cuenta de una manera oportuna. Porque, claro, si a alguien de repente le pones una de las últimas sonatas y no ha escuchado nada de toda esa De lo evolución ni sabe anterior, por qué, no pues entiende nada. es complicado. Pero Pues si ha podido escuchar algo de lo anterior, de repente puede descubrir que entiende ese lenguaje, o sea, que está viendo los colores que estaba escribiendo Scriabin. Scriabin no veía los colores, sino quería escribir que nosotros los viéramos, que nosotros los escucháramos. Entonces, me da mucha lástima porque luego la gente sí que entiende lo que estás tocando. Eh, digo, Antonio, que si los programadores conocen la música de Scriabin, él sí, pero probablemente muchos otros no. bueno, yo voy haciendo lo que puedo para, difundirla. Eh, pero no sé, a mí me parece, a ver, yo hablo en primera persona. A mí me encantaban las primeras sonatas de cuando era joven. eh, y ahora me parece, no es que sea música obviamente peor, pero, pero es un camino. Y ese camino va hacia las últimas, hacia las 7 8 a 7 9 10 y 8, que la 8 es la última realmente. La última. Y claro, y todo confluye hacia tal numerología y tal exactitud que me parece que perdérselo es una lástima. Es lo mismo que me había pasado con Zimmerman. Si a alguien que no conozca la obra de Zimmerman le pongo las últimas piezas del disco, Claro, claro. pues probablemente salga corriendo. Se desconcierta. Yo creo que sobre todo es que probablemente tendrá una sensación por lo menos de cierto desconcierto inicial de decir, ¿esto qué es? ¿No? Claro. Esto hacia dónde apunta, ¿no? Pero Pero claro, si escuchas la línea completa, esto es, claro, si sabes de dónde, o sea, si vas escuchando de dónde viene, pues es más fácil ver a dónde llega, ¿no? Al final, esa claro, es la cuestión. claro. Y es un poco también lo mismo que seguiste en el disco de los preludios, ¿no? El álbum de los preludios. Mm. Que también sigue una secuencia, pues eso, desde las primeras opus, desde los primeros más pochopinianos, hasta ya el lenguaje ya de los últimos, más individual, más pues eso, más Sí. personal, más cercano a todo ese mundo, ¿no? Mm. Así que, bien. Eh, no quiero que se me escape, además de Scriabin, bueno, una última pregunta con relación con el proyecto Scriabin, que es, dado bueno, que lo primero que se nos viene encima, si Dios quiere, es los estudios, me parece que era el verano que viene, me dijiste, Sí. eh, y lógicamente tendrán que tener un periodo de rodaje. Eh, ¿Tú no te sentirás del todo cómodo si ese periodo de rodaje te obligan a hacerlo sin público, en parte? Hombre, yo me siento incómodo si no hay público Si no hay haciendo lo que público, sea. seguro. Hasta tocando un acorde simplemente. Pero bueno, eh, hay que volver a la vida normal y hay que pasar por lo que, con precaución con lo que vayan marcando las autoridades, hay que volver a, a una vida lo más normal posible, Posible, para sin que duda. cada vez sea más normal y esa curva llegue a la normalidad La que normalidad teníamos antes. a la de antes, la normalidad de antes, no la nueva, la de Exacto. antes. Bien, entonces nos queda exactamente un cuarto de hora de conexión, que luego además la gente tiene que salir a aplaudir estas cosas. Entonces, y hay otro compositor, otra música y otras historias que tampoco quiero dejar de lado, que es Desde aquí termina alguien preguntando que si terminarás la tesis oficiando una misa negra. Que es Brahms, que es un compositor del que has grabado
sus últimos opus, que probablemente es algo no muy habitual en alguien de tu edad. Es decir, que yo creo que la gente probablemente empieza grabando las obras más, como digo yo, más verticales, más aparatosas y más juveniles de Brahms, y de repente la última tríada del Opus 117 a 119 que has grabado tú, pues pues que se queda más lejos, ¿no? Porque es un Brahms completamente diferente, tan introspectivo, en fin, tremendo, ¿no? Pero tú lo has hecho, supongo que el proceso de cocinado de la grabación ha sido pues parecido al que hemos estado hablando durante toda esta charla, y el resultado es extraordinariamente fascinante. Antonio dice que Eduardo no tiene edad. Hombre, cronológica sí la tiene. La otra es otra cuestión, pero de cronológica la tiene. Que, ¿Cómo? Es decir, tu inmersión en Brahms, porque volvemos a lo mismo. Tú cuando te metes en una cosa de estas ya no solo es que la maduras en los conciertos y tal, y cuando ya la tienes esta, pum, la llevas al disco, sino que realmente, pues también aquí hay otro punto de coincidencia con Biskov, ¿no? Que es que decir, tú literalmente te sumerges en el músico en cuestión. Y yo creo que eso es un enorme acierto, porque eso es lo que te permite a ti luego tener esos planteamientos tan consistentes y tan coherentes con lo que el compositor demanda. Entonces el discurso aflora, desde luego el que lo escucha, el discurso aflora de otra manera. Cuéntanos un poco de tu inmersión de Brahms y del clarinete, que luego nos queda clara suma para cerrar, pero Claro, cuéntanos. pues yo resumiría todo en una palabra que es respeto. Y entonces, aunque pueda parecer pretencioso algunas veces por haber accedido a grabar obras pues como las últimas piezas de Brahms o la Iberia, pero detrás de eso hay un trabajo brutal, que es, pero con el mayor de los respetos y con la mayor honestidad. Porque, por ejemplo, yo con Brahms no había tocado prácticamente todo el repertorio, incluso el de cámara, incluso con clarinete, porque yo empecé tocando el clarinete también, estudié clarinete en el conservatorio, toqué las sonatas con clarinete, he tocado las sonatas desde el piano acompañando a clarinete, he tocado las sonatas de piano con viola, o sea, eso por hablar solo de la misma obra, o el el quinteto con piano, el quinteto con clarinete. He hecho prácticamente más cámara de Brahms que de todo lo demás junto. Y, y no había tocado jamás una de las últimas piezas, porque le tenía tanto respeto que hasta que no creí que podía adentrarme en ello, no me puse a ello. De repente cayó en mis manos uno de los manuscritos de las piezas y vi que todas las piezas estaban en torno a una obra al tema de Clara. Y justo ese tema muchas veces aparece con las cabezas de las notas incluso más grande. O sea, y es descubrir que hay algo más allá de la partitura y que el mensaje secreto que podía haber entonces me hizo ver que tenía que ponerme a ello, tenía Y que además, que abordar esas últimas. y que además Brahms de alguna manera lo quería dejar en evidencia, porque si no, Sí, no sí, hubiera sí, dejado esta pista, claro. yo creo que se las mandaba pues como quien envía una carta y ya está, y lo marcaba como diciendo, ojo que aquí lo he puesto. Que Y aquí está está. en todas las piezas, desde la 16 hasta la 19. Y de hecho, también toqué previamente, yo estaba, mi idea era grabar también la 16, pero discográficamente era inabarcable porque no cabía en un No disco cabía, y claro. serían dos discos muy cortos. O sea que hasta ese punto llego. Luego, con Iberia me pasó igual. Trabajé Iberia y bueno, pues es una Iberia. Yo creo que Iberia nos acompaña a los pianistas españoles en toda nuestra historia. Y, y no quería ponerme a grabar Iberia cuando al final del camino, sino como han hecho otros, tener una Iberia, un camino de Iberias también. O sea,
evidentemente será diferente la que grabé con 26 años que la que grabaré cuando tenga 50 o 60. Obviamente, estoy seguro de que Como, la grabaré como le de pasó a La nuevo. Rocha, como le pasó Claro, a por La eso. Rocha, cuyo aniversario Tanto, se cumple hoy precisamente. tanto La Rocha como Esteban, Esteban. todos seguían con Iberia creciendo. Es una obra que seguirá siempre. Sí, sí. Y me decías también que tienes dentro de Brahms, que a mí también son unas interpretaciones que me encantaron, la verdad. Tenías también rondando la cabeza en algún momento hacer los dos conciertos. Los dos conciertos, Sí, eso sí que en una sesión a lo Barenboim o no hombre, necesariamente. de momento me encantaría tocar el segundo, porque Ajá. no lo tengo en dedos, pero no lo he tocado. Eh, pero, pero vamos, me encantaría tocar los dos. Es uno de los conciertos soñados. Todos tenemos sueños y para mí ese es uno. Otro sería eh, hacer unas sonatas de Scriabin y dirigir el poema del éxtasis en el mismo concierto, que eso lo hizo Scriabin, ojo. Sí, sí. Eso se hacía en la época y bueno, todo puede ser. ¿Eh? ¿Qué obra del gran repertorio de las grandes obras no harías nunca? Esta es una pregunta muy de Antonio, que les preguntaba a los ¿Cuál? pianistas No. del... ¿Cuál no? Pues no soy demasiado Maniático. listiano, por ejemplo. Listiano. Ah, mira. Eh, Me atrae el lis más monacal, más místico, pero no el de las rapsodias, incluso los estudios o la sonata. Eh, no sé, es un repertorio con el que no comulgo tanto, Ya. por, por ir directo a la A respuesta. la pregunta de... Ya, a ver, claro, hombre, lo que pasa es que pero metes en el mismo paquete las No rapsodias con la tanto, no sonata. tanto. Ah, No, claro, no, no, en el es mismo que la no. sonata es Pero otra me cosa. gusta, necesito rascar en la Sí. partitura, rascar las notas y Ya. ver qué queda cuando le has pasado la cuchilla a la Después nota, de tanta qué pirotecnia, ¿no? había después. Sí, sí, Cuando la has pasado, después de la pirotecnia, ¿qué queda, no? Porque exacto. es verdad que Liszt, que yo, es decir, a mí hay muchas cosas que me gustan mucho, pero yo recuerdo una vez haciendo una reseña de un disco de Georgi Cifra en el que tocaba el Gran Galop cromático y yo no he visto una obra más espantosa, con todos los respetos, en mi vida. Es decir, aquello era Ojo que la... yo estuve tocando el galop cromático durante una temporada y lo tocaba de propina. De hecho, creo que lo toqué Madre mía. no sé si lo toqué en un concierto del ciclo de jóvenes de Scherzo, ahora Ah, que estamos aquí. puede ser. Pero, pero vamos, pero no, ahora no es. Eso pertenece A a otro otros tema. periodos, Fíjate, pregunta Antonio si los años de peregrinaje, sí, claro, los años de peregrinaje también están en otra onda, en quizá. otra onda. Sí, sí, es que Sí. son cosas diferentes. Yo recuerdo un pianista español muy conocido, cuyo nombre no diré por discreción, que hubo una vez que después de un recital de Bolodos, del Bolodos de la primera época, que recordarás que también, bueno, luego ha cambiado muchísimo, pero en aquel momento era un amante de la pirotecnia, ¿no? Y tocaba las cosas más inverosímiles e intocables y tal. Y yo recuerdo que a la salida me decía, dice, no seré capaz, y es un pianista conocidísimo y buenísimo. Dice, no seré capaz de dar todas esas notas en mi vida. Así que es verdad que tenía ese componente bueno, pues de separar la pirotécnica de ahí una especie de, pues eso, de list pirotécnico y de list de otro tenor. Sí. Y escucha, cuéntame una cosa, rememorando un poquito Iberia, porque hay una cosa que tú el otro día, o en algún momento has hablado de Esteban, antes has hablado de Esteban Sánchez también, que pudiste trabajar con él la Iberia. Cuéntanos un poquito de tu recuerdo de Esteban Sánchez, porque yo Esteban Sánchez siempre me pareció un pianista formidable, que bueno, que quizá también por su propia decisión de quedarse en su terruño, pues, pero es un señor que hubiera literalmente, en fin, deslumbrado en el firmamento internacional Sí. muchísimo más de lo que lo hizo, ¿no? Bueno, pues yo tenía mi maestra, que era Carmen Aguirre, Carmen era, Aguirre. era íntima amiga de Rafa Orozco,
tenía arregladas para hacer unas clases con él meses, muy poco antes de que falleciera. Pero también era íntima amiga de Esteban. Entonces giré hacia Esteban Sánchez y pude dar con él 3 clases, ¿no? O sea, yo realmente no fui alumno suyo, solamente lo conocí. Yo era un niño que estaba tocando el segundo cuaderno de Iberia con 12 o 13 años y me pudo ver es lo que tocaba de Albéniz. Pero ahí se quedó. Entonces yo conocí a una persona totalmente deslumbrante que daba todo por que todos los 60 segundos de cada minuto con la persona que tenía enfrente y una fuente de sabiduría tremenda. Lo que pasa es que lo pude conocer muy poco tiempo, evidentemente. Para mí fue una lástima, evidentemente. Claro. Bueno, Tanto que realmente... dejé de tocar música española, o sea, dejé de tocar Iberia, no volví a tocar nada más, hasta que años después me surgió un proyecto en la Fundación Juan March, donde me pedían tocar el cuarto cuaderno. Y yo había tocado el primero y el segundo de niño. Y claro, ya una vez que estaba embarcado en el cuarto cuaderno, dije, pues es que necesito tocar el tercero. Entonces, y ya ahí es donde me embarqué en la Iberia completa. Nos quedan algo menos de 3 minutos de conexión y entonces, pero tiene aquí Antonio que siempre aporta otra pregunta en relación al que dice, ¿qué tiene la Iberia que no la pueden o no la quieren tocar los más grandes pianistas? No sé lo que va a decir Eduardo, pero yo lo primero que recuerdo es una entrevista con Barenboim, que luego al final la tocó, pero en su día decía, no recuerdo si era se refería al polo o a lavapiés, pero recuerdo que tenía una entrevista que además creo que se la hizo nuestro recordado José Luis Pérez de Arteaga, en la que decía que cuando llegabas a eso, aquella era imposible y que ya tiraba la toalla y que aquello era imposible de tocar. O sea que básicamente yo creo que lo que tiene que ver tal es que le pasa pues lo que en el clavecín pasa con el fandango del Padre Soler, que es muy difícil, es terriblemente difícil, ¿no? Sí, no, y Lavapiés está llena de tráfico. Es Bueno. Madrid en hora punta. Sí, Y claro, totalmente. está llena de notas y el problema es que hay que darlas todas y no de cualquier forma. De Y cualquier forma. hay mucha suciedad escrita, suciedad en el buen término de la palabra, Sí. que tiene que estar, que es la esencia de la música popular española, la esencia del flamenco y todo. Si a una cantadora de flamenco le dices que cante como una soprano, pues la Como melodía que Lucía Pop, resulta, querrá ser que no claro, funciona. pues la melodía no funciona. No funciona, efectivamente. Entonces ese es el gran problema, que yo creo que no todo el mundo se mete a conocer exactamente cuáles son ese lenguaje cada vez más ensuciado de todos los acordes que va metiendo Albéniz. Albert. Bueno, Eduardo, ya nos queda menos de un minuto y no quiero que me pase como a mis antecesores, que de repente cuando están apenas a punto de decir adiós, ¡pum!, se corta la transmisión y se nos queda a los dos cara de no sé qué. Así que simplemente deciros a todos los que habéis conectado, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y a Eduardo, muchísimas gracias por una charla, pues como todas las que tengo contigo, entretenidísima, que espero que haya resultado también entretenidísima para la audiencia y muchas gracias por tu disposición. Mis mejores deseos de todos los éxitos, que el disco de Zimmerman lleve la contraria al pronóstico y sea también un éxito, porque se lo tiene bien merecido. Y nada, pues hasta la siguiente charla, que es el próximo miércoles y que está anunciada, creo recordar que es Nacho Castellanos quien habla con toda una serie de gente joven del mundo de la música. Adiós a todos.